Vamos a empezar a hablar de extremos de una función, por ahora en un intervalo, pero a través de la representación gráfica. Es decir, la ley de la función f en este caso no la tenemos, pero sí nos muestran en este ejemplo, en el intervalo cerrado que va desde el valor a hasta el valor b del dominio, la representación gráfica de la curva para esa función f. Si nos piden los extremos de esta función f en este intervalo cerrado desde a hasta b, lo que tenemos que buscar son el valor más chico de todos los valores de la función y el valor más grande de todos los valores para esa función, siempre dentro del intervalo dado. Recordemos que para cada punto de esta curva, el valor que corresponde a la función es la segunda coordenada. Por lo tanto, tendremos que buscar el valor mínimo, el valor más chico para la segunda coordenada de esos puntos, y eso lo encontraremos buscando el valor más bajo en el eje de las y. Y cuando busquemos el valor máximo, el valor más grande para la función, tendremos que buscar el valor más alto que asume la función sobre el eje y. De la observación nada más, podemos ver que si empezamos buscando el valor más bajo, podríamos ir barriendo todo lo que abarca sobre el eje y la función hasta llegar al punto más bajito que encontramos. Y no hay duda que va a ser a esta altura, para este punto que está por acá. Ese será un valor de la función que corresponde al valor del dominio que le podemos dar genéricamente el nombre c. Entonces, este puntito que está acá nos va a llevar al eje y para encontrar que ese número será f de c. Y esto es el valor más bajo que podemos ver que asume la función dentro de este intervalo. Entonces a ese le vamos a poner una m minúscula y le vamos a decir que es el valor mínimo de la función en ese intervalo. Y lo podemos expresar de este modo. F tiene un mínimo para x igual a ¿cuánto? Este valor mínimo lo encontramos para x igual a c. Y también podríamos decir que f de c, es decir, el valor de la segunda coordenada de ese punto, es el mínimo para f. Pero todo esto, ¿dónde está sucediendo? En el intervalo cerrado desde a hasta b. Entonces, en ambos casos, tenemos que aclarar que esto sucede en ese intervalo y no en cualquier parte de la función, porque la información que tenemos por ahora es entre a y b. Ahora, de una manera similar, vamos a proceder para encontrar el valor más grande, el más alto, el máximo, si es que lo tiene, para la función dentro de este intervalo entre a y b. Lo que vamos a hacer es ir barriendo, si queremos, con líneas horizontales hasta encontrar el último valor más alto en el cual la función tiene representación gráfica. El valor que encontramos, no hay duda que es el que corresponde a este punto, que es el más alto en el que pudimos encontrar un punto al que le corresponda una coordenada en el eje y. Y por lo tanto tendrá su correspondiente coordenada en el eje x. En el eje x le corresponde el valor b. Entonces, el valor del eje y será f de b. Y ese es el valor máximo. Entonces, para distinguirlo del otro, le ponemos una m mayúscula. Es el máximo valor que asume la función f, en este caso, en el intervalo cerrado, desde a hasta b. Y lo podemos expresar escribiendo que f tiene un máximo para x igual a b en el intervalo cerrado a b. O de otro modo, podemos decir que f de b es el máximo para f en el intervalo cerrado a b. Ahora observemos algo. Pudo haber sucedido que en lugar de pensar que este punto es el máximo para esta función en este intervalo,
que como acá para ser mínimo la función vino bajando o decreciendo y después a partir de él hacia la derecha empezó a subir la función, es decir, empezó a crecer y encontré un mínimo, podría haber alguien pensado que por esta zona, como la función va creciendo hasta cierto valor, que podríamos decir que queda más o menos en este punto, y después a partir de ese punto hacia la derecha empieza a bajar o a decrecer, alguien podría haber pensado que en ese valor, para el eje Y, habrá un máximo. Supongamos que su primera coordenada es el valor D y su segunda coordenada es F de D. Entonces pudo haber alguien que haya pensado que F de D es el valor máximo de la función en lugar de este. Y fijémonos que si comparamos estos dos máximos, porque cada uno en su zona es el más alto valor, es el máximo en su zona, si los comparamos, este le gana a este en valor. Por lo tanto, termina siendo el máximo para la función en este intervalo este número y no este. Pero no hay duda de que este en su barrio, en sus alrededores, es el más alto. Esto nos hace notar que podemos ya pensar en dos categorías de máximos. Este máximo que está acá es el más alto de todos los valores de la función. Entonces a ese lo vamos a llamar máximo absoluto y le voy a poner M sub A. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner un máximo y le voy a poner sub A porque no me alcanza el espacio. Y acá también voy a poner sub A, si no debería haber puesto la palabra absoluto. El otro, que es un máximo en su zona, es como si hubiera hecho una competencia en su ciudad y después fue a competir a la provincia y este le ganó a este, pero en su ciudad él ganó. Entonces este es llamado máximo local o máximo relativo. Yo le voy a poner M sub R porque me sale más fácil que se distinga la R que una L que me sale como un palito. Así que este va a ser un máximo relativo a su zona. Ahora, cuando ya se hizo más global la cosa, hubo otro máximo que le ganó. Pero son las dos categorías que vamos a encontrar para extremos. Vamos a ver otro ejemplo más. En este siguiente caso tenemos la representación gráfica en el intervalo también cerrado desde A hasta B de la curva para cierta función G. Pero antes de analizar esa, me acabo de dar cuenta que no les aclaré para este mínimo que hay que llamarlo mínimo absoluto y me olvidé de decirlo y de poner sub A. Ahora sí, focalicemos en el caso de la representación gráfica de la función G en el intervalo cerrado AB y también vamos a buscar, si es que tiene, mínimo y máximo en ese intervalo. Si vamos a buscar el mínimo, tenemos que ir barriendo los valores del eje Y hasta encontrar el más bajo de todos los valores que corresponda a un punto de la gráfica de la función. Y por lo que vemos, no hay duda de que ese valor está para este punto. Es decir, ese mínimo va a ser este valor del eje Y, que corresponde a la segunda coordenada de un punto cuya primera coordenada está por acá. Llamémosle C. Entonces, la segunda coordenada será F de C. Ese es el mínimo. Me pregunto, ¿será el absoluto como pasó acá? ¿O habrá algún otro que como en el caso del máximo este se quedó con las ganas pero también en su zona fue el más bajo? Podríamos pensar que este en su zona es el más bajo. Pero para hablar de su zona, su barrio, sus alrededores, debería tener también puntos para la gráfica de esta función a la derecha de él. Y justo este es un extremo del intervalo. Entonces, él no puede decir, por más que para este valor vemos que es el más bajo de esta zona que está a su izquierda, no sabemos lo que pasa a su derecha. Quizá la representación gráfica siga bajando y entonces él no va a ser un mínimo relativo. Si es un extremo del intervalo, nos quedamos con la intriga de saber qué comportamiento habrá tenido la función a partir de ese valor
y hacia la derecha. Por lo tanto, no le podemos decir que es relativo. Pero a este mínimo sí estamos en condiciones, por lo que vemos en la representación, de decirle que es el absoluto. O sea que es el ganador del premio para el mínimo en todo este intervalo. Ahora veamos si hay un máximo, si es que existe máximo para la función dentro de este intervalo. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que ir barriendo todos los valores del eje Y hasta encontrar el más alto que le corresponda a un punto de la gráfica de la función. Y barriendo, encontramos que ese punto es este que está acá. Es decir que ahí tendrá su coordenada Y y por acá está su coordenada X que vale D. Entonces esto es F de D. Ese es el más alto de todos los valores que asume la función dentro de ese intervalo. Es un máximo. ¿Es absoluto? ¿Es el más alto de todos? Sí, no hay duda. Es el más alto de todos. Entonces es absoluto. Ahora yo me pregunto, ¿hay algún otro que en su zona, en su barrio, como pasó acá, es el máximo, pero no le alcanza para ganarle a este? Según lo que vemos en la representación gráfica, no hay otro. En este caso, el mínimo absoluto y el máximo absoluto se dieron en puntos que están en el interior del intervalo. El mínimo es f de c y el máximo es f de d. No valorizaron ni en A ni en B los máximo y mínimo para este intervalo. En el anterior sí, el mínimo fue interior, pero el máximo estuvo en un extremo del intervalo, el máximo absoluto. Hicimos el análisis para este punto que está acá y vimos que ni siquiera puede llamarse mínimo relativo porque nos está faltando la mitad de la información. Y si pensamos en este que está acá, que de esta zona que está a su derecha también es el más alto, nos pasa lo mismo. No podemos decir que ese valor que corresponde a f de a va a ser un máximo relativo a esta zona, porque de él hacia la izquierda desconocemos el comportamiento de la gráfica y debe tener un alrededor para poder ser, en este caso, máximo relativo. Así que a ese punto, en el extremo del intervalo, no le podemos dar esa categoría. En conclusión, en el primer intervalo que analizamos, encontramos máximo absoluto y mínimo absoluto, pero también hubo un máximo que fue relativo. ¿Y saben qué? Este que está acá, también antes de ser absoluto fue relativo. Porque si yo hubiese borrado todo lo anterior y me hubiese referido solo a su zona, él es un mínimo relativo o local a su barrio, a su alrededor, que después ganó la competencia cuando se fue a trabajar dentro del intervalo AB. Es decir, que este, que es un mínimo absoluto, también, previo a eso, fue un mínimo relativo o local. Lo mismo sucede con este que está acá, porque en su zona, en su alrededor, él es el más bajo. Él se había ganado el premio de mínimo relativo o local. Cuando fue a competir con todos los que están en el intervalo AB, se ganó el premio mayor, el de mínimo absoluto. Pero primero fue relativo. Lo mismo sucede con el máximo absoluto. En su zona es el más alto, es el más grande. Y entonces después fue a competir y se ganó también el premio para todos los valores dentro del intervalo AB. Con esto quiero decir que aunque hay dos categorías de extremos, puede haber algunos extremos, ya sea máximo o mínimo, que previo a ser absolutos fueron relativos. Y si eso sucede en intervalos, esos puntos van a estar siempre en el interior y no en los extremos. Ahora vamos a focalizar en el primero de los ejemplos que hicimos y vamos a ver qué sucede si yo hago un mínimo cambio. Para eso voy a borrar los nombres de mínimo y máximo que hemos puesto porque voy a hacer un cambio para ver qué es lo que va a suceder. Y el cambio es que el intervalo, en lugar de ser cerrado desde A hasta B, es abierto en B y puede seguir cerrado en A. Pero yo quiero ver qué sucede
si este punto ahora no puede ser f de b en su coordenada y porque no está en el dominio. Es decir, es un punto que no pertenece a la gráfica de la función y cierra el intervalo a la altura del valor b que no está en el dominio. ¿Está bien? Vamos a ver qué sucede si buscamos máximo y mínimo dentro de este intervalo. Que, repito, el único cambio que hicimos fue cambiar este extremo del intervalo y ahora el análisis va a ser en el cerrado en A, abierto en B. Si yo tomo en cuenta que para B no está definida la función, tengo que buscar también si existe máximo y mínimo para la función f dentro de este intervalo. Lo que vemos es que para el mínimo tenemos que buscar el valor más bajo y vuelve a ser en este punto. Es decir que este mínimo que en su zona es el más bajo de todos, entonces es un mínimo relativo o local, también es el más bajo de todos los puntos de la función entre A y B. Entonces tenemos que decir que coincide con el mínimo absoluto para este intervalo cerrado en A y abierto en B. Ahora, si busco máximo, tengo que buscar el máximo punto que yo conozca en este intervalo sobre el eje Y que le corresponda a la gráfica. Y lo que hago es ir buscando el valor más alto y me parece que estoy a esta altura. Pero como no está incluido ese punto, no sé a qué valor del eje Y le corresponde porque no está definido. Entonces no puedo decir que ese sea el valor máximo. Y se me puede ocurrir pensar que es uno que está muy cerca de él. Sí, ¿cuál? Porque si para B no está definida la función, lo que yo estoy tratando de hacer es acercarme lo más que pueda. Y estoy pensando como en un concepto de límite. Es un límite. Estoy buscando un límite porque me estoy tratando de acercar lo más que pueda a ese pozo, a ese agujero, a esa perforación en la gráfica. Pero no voy a poder saber qué número es. Porque cuanto más me acerque, pensemos en el concepto de límite, yo le puedo poner la cantidad de decimales que quiera a ese acercamiento que hago a ese punto, pero siempre voy a estar con la posibilidad de agregar un decimal más y de acercarme un poco más. Por lo tanto, nunca voy a tener un valor determinado al que me voy a acercar para decir que es el máximo. Entonces, ahí no tengo posibilidad de nombrar a un máximo absoluto. Sigo analizando y me acuerdo que hace un rato vi que este valor que está acá, para el eje Y, f de d, corresponde a un máximo relativo o local, porque habíamos visto en su zona es el más alto y no había podido ganar la competencia porque el extremo en el caso anterior estaba incluido y entonces era más alto que él. Pero ahora que no está incluido el extremo y no puedo definir un valor, porque no hay un valor determinado, yo me voy a estar acercando lo más que quiera, lo más que pueda, pero nunca voy a terminar de decidir cuál es ese número máximo. Este, que es un máximo relativo, ahora empieza a creer con mucha ilusión que le van a dar el título de absoluto. Pero eso no va a poder ser, porque aunque él es máximo en su zona y aunque no esté incluido el extremo de este intervalo, hay otros valores de la función que sin poder ser llamados máximos absolutos son más altos que él. Entonces, él sigue quedándose con el cargo de máximo relativo o máximo local, pero en este caso, para el intervalo con la modificación que se hizo, lo único que va a pasar es que no podemos dar la existencia de un máximo absoluto. La categoría de máximo absoluto en este caso quedó vacante. De lo que estuvimos viendo recién en los ejemplos, podemos decir que para extremos de una función en un intervalo tenemos dos categorías. Puede ser máximo o mínimo. Y dentro de esas categorías también podemos decir que tanto para el máximo como para el mínimo podemos clasificarlos en local o relativo o absoluto. A veces el máximo o el mínimo absoluto
previamente fue local o relativo. Para que eso suceda, debió haber estado en el interior del intervalo que se analiza y no en un extremo. Porque para ser máximo o mínimo, local o relativo, debe tener un entorno que lo contenga. Ahora vamos a ver con un poco más de formalidad las definiciones para estos extremos. Sea f una función definida en un intervalo i que contiene a x igual a c. F de c es el mínimo absoluto de f en ese intervalo i si f de c es menor o igual que f de x para toda x dentro de ese intervalo. F de c entonces tiene que ser más chico o por lo menos igual a f de x para toda x en ese intervalo. Y f de c es el máximo absoluto de f en ese intervalo i si f de c es mayor o igual que f de x para toda x perteneciente a ese intervalo. Si queremos hablar en conjunto del valor mínimo y del valor máximo, diremos que son los extremos para esa función. Ahora vamos a ver un teorema que no vamos a demostrar, pero que va a ser muy útil al momento de tener en algunas circunstancias que encontrar máximos y mínimos absolutos dentro de ciertos intervalos para algunas funciones. Es el teorema del valor extremo, también conocido como el teorema de Weierstrass. Dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces f tiene mínimo absoluto y máximo absoluto en ese intervalo cerrado. La condición que nos impone el teorema de Weierstrass para encontrar extremos absolutos en un intervalo es que la función sea continua en ese intervalo y que además el intervalo sea cerrado. Si suceden esas dos cosas, este teorema nos garantiza que vamos a poder encontrar mínimo absoluto y máximo absoluto en ese intervalo. Analicemos en estos tres casos cómo aplicaríamos el teorema de Weierstrass. Nos pide que la función a analizar tiene que ser continua en un intervalo cerrado. En este caso, la función se llama f. Vemos claramente que es continua porque no levantamos, en este caso, el fibrón de la pizarra para realizar su gráfica. No tiene baches, no tiene saltos, no tiene asíntotas. Por lo tanto, es una función continua y el intervalo es AB cerrado. Podemos encontrar, según el teorema, con total seguridad, máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Dónde estará el mínimo absoluto? De todos los valores que asume la función en el intervalo cerrado AB, el más bajo es el que asume en el extremo donde está A. Por lo tanto, acá estará el mínimo absoluto. Y el más alto, el máximo absoluto, es el que asume en el otro extremo del intervalo. Este es el máximo absoluto. Corresponde a f de b. Y en el caso del mínimo absoluto, corresponde a f de a. Ahora me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si en lugar de ser un intervalo cerrado AB, hubiese sido, por ejemplo, abierto en A y cerrado en B? ¿El mínimo absoluto hubiese existido en ese punto? Me parece que no, porque como no está definida la función para A, porque el intervalo está abierto en A, cerrado en B, pero abierto en A, esto no puede ser un mínimo, porque no es un valor de la función. Por lo tanto, en ese caso, hubiésemos encontrado solo máximo absoluto y ningún mínimo absoluto. ¿Podemos decir que el teorema no se cumple? No, porque el teorema nos aclaraba. Vas a poder encontrar mínimo absoluto y máximo absoluto si la función es continua en un intervalo cerrado. Y acá el intervalo no es cerrado. Por lo tanto, el teorema nos dice, y bueno, si no estás cumpliendo las condiciones, yo tampoco te puedo dar garantía de que encuentres máximo y mínimo absoluto. Incluso si hubiese sido también abierto en este otro extremo el intervalo,
Si hubiese sido abierto, tampoco había máximo, porque este valor no corresponde en el eje Y a un valor de la función en este intervalo. No quiere decir que la función no esté definida para A o para B. El análisis lo estoy haciendo en un intervalo abierto y no tengo chance de aplicar el teorema del valor extremo, porque una de las dos condiciones que me está pidiendo cumplir no se da. El intervalo es abierto y en esta situación no tiene posibilidad de encontrar ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Entonces, en el intervalo cerrado desde A hasta B existe máximo absoluto y mínimo absoluto. Se cumple la tesis del teorema de Weierstrass o del valor extremo. Ahora, cuando hicimos el intervalo abierto en A, cerrado en B, existe solamente máximo. El mínimo absoluto no podía existir. Y cuando hicimos el intervalo abierto a B, no existe ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Y acá decimos existe máximo, no existe mínimo. Pero en ninguno de estos dos casos pudimos aplicar el teorema. Tuvimos que analizar solos sin la garantía de que iban a existir. Entonces hicimos el trabajo sin saber si vamos a lograr el objetivo de encontrar extremos absolutos. Veamos el siguiente caso. La función g debe ser analizada ahora en el intervalo cerrado desde A hasta B. Me fijo si es continua y sí, es continua en ese intervalo cerrado. Por lo tanto, está cumpliendo las dos condiciones que me pide el teorema del valor extremo para garantizar que vamos a encontrar en ese intervalo AB cerrado para esta función g máximo absoluto y mínimo absoluto. Entonces me pongo a buscarlo. Como lo único que tengo es la representación gráfica, voy viendo para el mínimo absoluto cuál es el valor más bajo de todos que le corresponde a la función. Y el valor más bajo de todos que le corresponde está para este punto. Es decir, que por ahí estará el mínimo absoluto. Veamos si existe máximo absoluto. Según el teorema deberíamos encontrarlo. Deberíamos entonces buscar el valor más alto que le corresponda a un punto de la gráfica de la función. Y lo encontramos acá. Ahí estará entonces el máximo absoluto. En este caso podemos decir que se verificó lo que nos prometió el teorema, porque en el intervalo cerrado AB encontramos que existe tanto máximo absoluto como mínimo absoluto. Ahora me pregunto yo, ¿qué hubiese sucedido si en lugar de ser un intervalo cerrado hubiese sido un intervalo abierto? ¿Hubiésemos encontrado máximo absoluto y mínimo absoluto? Por lo que vemos, la ubicación del mínimo y el máximo en este intervalo no está en los extremos. Entonces, en este caso, no podemos aplicar el teorema, pero igualmente podemos encontrar mínimo y máximo absoluto, aunque el intervalo sea abierto, pero no aplicando el teorema. Nos pusimos a trabajar nosotros en la búsqueda de los extremos. En este caso, en el AB abierto, existe máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque son valores que están en el interior del intervalo, no están en ninguno de los extremos, como pasó en el caso anterior. Y ahora veamos este último caso para la función h, en un intervalo también cerrado desde A hasta B. La función h ¿es continua en el intervalo AB? H no es continua. En ese valor c, la función h tiene una discontinuidad de salto finito. No estoy en condiciones de aplicar el teorema, porque de las dos condiciones que me pide cumplir, hay una, la de la continuidad, que no se la estoy dando. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar gráficamente como hice en el caso anterior. ¿Cuál es el mínimo absoluto si es que existe? Tendrá que ser un valor del eje Y que sea el más bajo posible, donde la gráfica de la función tenga sentido. Y estoy tentada a decir que el valor más bajo lo encuentro para este punto. Pero resulta que eso no es un valor donde la función esté definida. Hay una perforación. Entonces, este no es un valor de la gráfica. No puede ser el mínimo absoluto. ¿Podrá ser alguno cercano a él? Sí, pero ¿cuál es?
porque si es cercano a él, tratamos de acercarnos lo más posible y estamos buscando un límite, y eso ya lo analizamos. Y vimos que no existe un valor determinado para decir que sea el mínimo absoluto. Por lo tanto, mínimo absoluto no vamos a poder encontrar. Veamos ahora si por lo menos pudiéramos encontrar un máximo absoluto. Para los valores de la función buscaré el más alto donde tenga sentido. Y ahora sí, el más alto donde tiene sentido es en este punto, que incluso está cerrado el intervalo, así que no hay duda que ahí tengo un máximo absoluto. Pero mínimo absoluto no pude encontrar. ¿El teorema entonces no sirve? No, el teorema no lo pude aplicar, porque justamente por culpa de que la función es discontinua en C y que acá no está contenido ese punto, no hay mínimo absoluto. El teorema me lo dijo, si no es continua no te puedo garantizar. En este último caso podemos decir que en el intervalo cerrado AB pudimos encontrar que existe máximo absoluto, pero no existe mínimo absoluto. Y era una de las posibilidades. No teníamos ninguna certeza de que íbamos a encontrar ambos extremos. Y acá sucedió que encontramos solo extremos del tipo máximo. Veamos ahora la definición para los extremos relativos o locales. Si en el dominio de una función f hay un intervalo abierto y que contiene a x igual a c y se verifica que f de c es menor o igual que f de x para toda x dentro de ese intervalo, se dice que ese valor f de c es un mínimo relativo o local de la función. Si en el dominio de una función f hay un intervalo abierto y que contiene a x igual a c y se verifica que f de c es mayor o igual que f de x para toda x en el intervalo y, se dice que f de c es un máximo relativo o local de la función. Veamos que para definir extremos relativos, la diferencia que existe es que el intervalo del que se habla debe ser abierto y contener en su interior al valor x igual a c en el cual se va a calcular la función para hablar del mínimo relativo o del máximo relativo. En el caso de extremo absoluto, el intervalo puede ser abierto, pero también puede ser semiabierto o cerrado. Para extremos relativos, el intervalo es abierto porque dijimos que tiene que tener un barrio, un alrededor que contenga a ese que va a ser máximo o mínimo relativo. Vamos ahora a darle forma a esta propiedad que estuvimos viendo que se cumple en los ejemplos que vimos. Ella dice, si una función alcanza su máximo o mínimo absoluto en un punto interior de un intervalo, entonces tiene en dicho punto un máximo o mínimo relativo. Atención que la recíproca de esta propiedad no se cumple. Es decir, si una función alcanza un máximo o mínimo relativo en el interior de un intervalo, siempre los relativos van a estar en el interior de un intervalo, no necesariamente ese extremo también va a pasar a ser absoluto. Hasta ahora, nosotros estuvimos hablando de extremos tanto relativos como absolutos a partir de ver la representación gráfica de ciertas funciones. Veamos ahora de una manera un poco más analítica bajo qué condiciones puede detectarse o determinarse la existencia de extremos relativos. La condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de extremos relativos, la da el teorema de Fermat, que dice: sea f una función definida en un intervalo abierto AB, sea x igual a c un valor perteneciente al intervalo AB, tal que f de c es un extremo relativo y sea f derivable en x igual a c. Entonces, esa derivada de f valorizada en c
es igual a 0. Si analizamos geométricamente este teorema, nos dice que si existe derivada en los puntos donde la función alcanza extremos relativos, entonces la recta tangente a la gráfica de la función f en cada uno de esos extremos, ya sea máximo o mínimo relativo, es horizontal. Porque si ustedes recuerdan, la derivada de una función en un valor del dominio nos da el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto. Por lo tanto, si la pendiente es 0, la recta es horizontal. Eso nos está queriendo decir geométricamente este teorema. Pero atención, la condición de que la derivada se anule en el valor c no está garantizando que para el valor c existe un extremo relativo. Veamos el siguiente ejemplo. La función f, que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales, tal que f de x es igual a x elevado al cubo. La conocemos, es una de las primeras funciones que hemos aprendido. Recordamos hasta la forma de su representación gráfica. Es una función impar, biyectiva, que contiene el origen de coordenadas. Y sabemos que esa función es creciente en todo su dominio. Por lo tanto, no va a tener extremos relativos, ni máximo ni mínimo. Pero veamos lo que sucede cuando calculamos su derivada primera y la igualamos a 0, como dice la tesis de este teorema. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Veamos qué sucede si pedimos que la derivada sea igual a 0. Eso sucede si y solo si 3x al cuadrado es igual a 0. Y despejando de esa expresión, 3x cuadrado igual a 0 si x es igual a 0. Y este es un valor del dominio de la función. Sin embargo, en x igual a 0 no podemos decir que haya un máximo relativo o un mínimo relativo. Por eso, el teorema de Fermat es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia de extremos relativos. Que este entonces es un implica, no un sí solo sí. Veamos ahora una definición muy importante. Número o punto crítico de una función. Se llama número crítico de una función f a todo valor del dominio de f donde la derivada primera se anula o donde no existe dicha derivada. El nombre de punto crítico en realidad no es un punto, sino un valor del dominio. En lugar de crítico, lo pueden llegar a encontrar como estacionario, número estacionario o punto estacionario de una función, pero el significado es el mismo. Y una aclaración más. Como vemos que a los números críticos los podemos ver en dos categorías distintas. Unos son los que hacen que la derivada primera valga 0, se anule, y otros son donde no existe esa derivada. Los pueden encontrar también diferenciándolos como a estos los llaman número o punto crítico derivable, porque en ellos existe la derivada, pero vale 0. Mientras que a estos otros, donde no existe la derivada, se los llama número o punto crítico no derivable. Es esa la distinción que pueden llegar a encontrar también entre los distintos números críticos que pueden encontrar para una función. Si vemos esta definición por sí sola, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de extremos relativos de una función y no vemos que esta definición nos aporte demasiado. Pero los números críticos de una función tienen una propiedad que los hace ser muy importantes. Los números críticos de una función son los únicos valores de su dominio donde la función puede presentar extremos relativos. Debido a esta propiedad,
A los números críticos yo les digo que son candidatos a ser extremos relativos. Veamos un ejemplo para encontrar números críticos en una función. En este ejercicio se nos pide determinar los números críticos para la función f, que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales, tal que f de x es igual a x cubo menos 3x cuadrado, una función polinómica. Si buscamos los números críticos, lo que necesitamos encontrar son valores del dominio en los cuales la derivada vale 0 o no existe. Entonces podemos empezar buscando la ley para esa derivada. F' de x es igual a derivada de x cubo, 3x cuadrado, menos derivada de 3 por x cuadrado es 6x. Ahora lo que voy a buscar es que la derivada valga 0 y entonces eso sucederá si y solo si 3x cuadrado menos 6x es igual a 0. Ahora me pondré a trabajar con esa ecuación. Podré sacar factor común 3 y x. Por lo tanto, en el paréntesis quedará x menos 2, ¿verdad? Todo eso debe ser igual a 0. Como quedó expresado con forma de producto, es fácil ver que el producto es igual a 0 cuando alguno de los dos factores vale 0. Es decir, cuando 3x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Y allí es mucho más fácil encontrar cuál es la solución. Si 3x es igual a 0 es porque x es igual a 0 y tengo un valor. O en el otro caso, x menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2 y tengo otro valor. Ambos están en el dominio de la función. Por lo tanto, estos dos son números críticos para esta función. Si lo vamos a clasificar en derivables o no derivables, como habíamos visto en la definición, vemos que tanto para 0 como para 2, la derivada de la función existe. Vale 0, pero existe. Por lo tanto, estos podrían ser clasificados como números críticos derivables. Ahora deberíamos averiguar si existen números críticos de la otra categoría, es decir, que sean no derivables, donde esta derivada no exista. Pero veamos que la derivada es un polinomio y el polinomio no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, en este caso, el único tipo de números críticos que pudimos encontrar es donde la derivada vale 0. Podríamos aclararlo. No existen x pertenecientes al dominio de la función, y en lugar de dominio de la función podríamos haber puesto con total tranquilidad el conjunto de los reales, tal que no exista la derivada en esos x. De este modo hemos encontrado solamente números críticos derivables. Y como les comenté hace un ratito, estos números críticos son los candidatos a que en ellos se den los extremos relativos de la función. Atención, son candidatos. No es que con certeza en los valores de los números críticos vamos a tener la coordenada x de los máximo o mínimo relativo de la función. Veamos entonces qué podría pasar si además de pedirnos esto, agregamos algo más. Veamos, se nos piden los extremos absolutos de esta función, pero atención, ahora en el intervalo cerrado 1, 3, no para el conjunto de todos los reales. Lo que hay que hacer entonces es tomar, si es que nos sirve, la información de los números críticos que encontramos, porque ellos son candidatos a que haya extremos relativos, pero también sabemos que si hay extremos relativos, quizá puedan transformarse en absolutos en un intervalo cerrado. Los números críticos que encontramos son el 0 y el 2. ¿Nos van a servir para el análisis que tenemos que hacer en este intervalo? En realidad nos va a servir el 2 porque está contenido en el intervalo, pero el 0 cae fuera.
Para encontrar extremos absolutos en un intervalo cerrado, como es este caso, nosotros podríamos buscar la utilización del teorema del valor extremo. Para eso, el intervalo de análisis tiene que ser cerrado, y está sucediendo eso, pero además la función que estamos analizando en ese intervalo tiene que ser continua. Esta es una función polinómica que es continua en todos los reales, por lo tanto, en este intervalo también lo es. De modo que el teorema nos garantiza que vamos a poder encontrar en este intervalo, para esta función que es continua, el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces veamos cómo lo vamos a encontrar. La búsqueda de números críticos ya la hicimos. Si no la hubiésemos hecho, la tendríamos que haber planteado acá. Siempre iniciamos buscando números críticos. Y después, por supuesto, de acuerdo al intervalo que sea, descartamos si hay alguno para descartar. En este caso tuvimos que descartar al 0. Una vez que tenemos al número crítico que vamos a utilizar, que es el 2, lo que hacemos es lo que yo le llamo la competencia. Vamos a valorizar la función en cada uno de los extremos del intervalo cerrado, en el número 1 y en el número 3, y además en el punto, ya ahí ven, dije punto en vez de número, en el número crítico. Esta competencia me va a decir quién es el máximo absoluto y quién es el mínimo absoluto. ¿Saben cómo? Solamente viendo el resultado. El resultado más alto, más grande que yo encuentre entre estos tres será el máximo absoluto de la función en el intervalo cerrado 1, 3. Y el más chiquito será el mínimo absoluto. Así que, a ver cuál es el resultado para esta competencia. F valorizada en 1. Tengo que escribir 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado. Esto es 1 menos 3 por 1, 1 menos 3 es igual a menos 2. Y reservo el resultado porque todavía no tiene con quién competir. Ahora voy a valorizar la función en el otro extremo del intervalo. 3. Entonces, 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado. 3 al cubo, 27. Le tengo que restar 3 al cuadrado, que es 9, por 3. 27 menos 27 me da resultado 0. Entonces podría decir hasta ahora, con lo que calculé, que el más grande de todos es el 0 y el más chico es el menos 2. Pero todavía me falta valorizar en 2. Entonces no puedo decir que este sea el máximo absoluto y este el mínimo absoluto. Voy a esperar. Vamos a valorizar entonces el último que nos queda. 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. 8 menos 12 es igual a menos 4. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de ver quién ganó esta competencia. De los tres valores, menos 2, 0 y menos 4, ¿cuál es el mayor que hemos encontrado? No hay duda que es el 0. Entonces, para este valor 0 decimos que encontramos el máximo absoluto dentro de ese intervalo. Se dio para la función valorizada en 3. De los tres valores, el 0 ya sé que es máximo absoluto. Entre los dos que me quedaron, ¿cuál es el más chico? El valor menos 4. Bueno, entonces el menos 4 será el mínimo absoluto para esta función en el intervalo cerrado 1, 3. El valor menos 4 se obtuvo al valorizar la función en el número crítico 2. Y de esta manera hemos encontrado los extremos absolutos que nos pedía este ejercicio para esta función en este intervalo. Así de sencillo.